Y muy bendecidos de que en esta época estamos llenos de tanto gozo y alegría por la temporada en sí, la temporada en la que podemos reunirnos con nuestra familia, la temporada en la que podemos regocijarnos viendo a amistades, viendo a familiares que no hemos visto por mucho tiempo, amén. Es una temporada muy bonita en la que podemos disfrutar y gozarnos. Y lo que más me encanta es la comida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque después estamos sufriendo en enero, ¿verdad? La cuesta arriba de enero, ahí pagando de regreso las tarjetas por el shopping y el gimnasio, etcétera, ¿verdad? Pero es un tiempo de mucha bendición. Y bueno, para recordar lo que es la Navidad, vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que aprendimos la semana pasada con nuestro queridísimo pastor Edgar. Él nos hablaba acerca de la fecha del 25 de diciembre. Y una de las cosas que aprendimos, para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada, es que el 25 de diciembre no está mencionada en ningún lugar de la Biblia como el nacimiento de Jesús. De hecho, el 25 de diciembre tiene su origen en una tradición pagana que surgió en Roma en aquellos tiempos. Los romanos adoraban al sol, los romanos adoraban a Saturno, en una manera de celebrar que el sol iba a comenzar a regresar, porque como ustedes lo saben, los solsticios de invierno en el norte es cuando los días son muy cortitos y las noches son muy largas, ¿verdad? Por eso es que en verano nosotros vemos que los días son largos, ¿no? El sol sale a las 4 de la mañana y se está metiendo como a las 9 de la noche. Pero en el invierno el sol sale tarde y se mete ya a las 5 de la tarde. Estamos como gallinitas, ¿verdad? Ya yéndonos a la casita porque ya oscureció. Entonces los romanos en el solsticio de invierno celebraban que llegaban al punto más oscuro, por decirlo así, de sus días, porque las noches eran muy largas, y celebraban que la estación que venía ahora iba a ser la primavera, en donde el sol y los días comenzaban a alargarse, ¿verdad? Y nuestro pastor nos dio una explicación de por qué la Navidad no debemos satanizarla, porque ciertos grupos cristianos, él nos explicaba, satanizan el hecho de que usamos esa misma fecha, los creyentes que celebramos en esas fechas, utilizamos ese mismo evento en el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús cuando no estaba en la Biblia. Entonces, los argumentos que dio fueron excelentes. Yo me di a la tarea, hermanos, de investigar un poco más, mirándolo desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Y mi pregunta fue la siguiente: Señor, ¿por qué tú convertiste una fecha pagana en una fecha en la que ahora todos celebramos el nacimiento de tu Hijo Jesús, aun cuando históricamente no es cierto? Amén. Entonces, investigando acerca de este fenómeno del solsticio, como les decía, los días son muy cortos porque la Tierra está inclinada así. Tiene una inclinación de aproximadamente 24 grados. Entonces, cuando le estamos dando la vuelta al Sol, los que estamos al norte, cuando vemos al Sol de este lado en la rotación, en las estaciones del año, todo el Sol está pegando en el sur. Y nosotros nos está pegando poquita sombra, por decirlo así. Y como estamos rotando, ¿verdad? Por eso es que los días son más cortitos. Dato interesante: en el solsticio de invierno, en el norte, en el polo norte, las noches duran 24 horas, no sale el sol. Pero en el polo sur, ¿qué creen? Los días duran 24 horas, todo el tiempo hay luz. Interesante, ¿verdad? Entonces dije, bueno, Señor, ¿por qué escogiste esto? Y aceptando y admirando en cierta manera la soberanía que tiene Dios sobre el universo, resulta que en el año 355 después de Cristo, el rey o el emperador Constantino de Roma se convierte al cristianismo, y él decreta que la religión oficial de Roma a partir de ese día iba a ser el cristianismo. Y entonces él busca que la cultura que él tenía en ese momento, todo este paganismo, todas estas ofrendas a ídolos, etcétera, a Saturno, al sol, pasara ahora de ser un evento de reverencia a estos símbolos para ahora adorar al rey. Y consultó con sus consejeros cristianos, los líderes cristianos de esa época, y ellos le dijeron, pues es que Dios sabe lo que hace. ¿Por qué?
Porque si nosotros utilizamos esta fecha para que en vez de que celebremos a Saturno, en vez de celebrar al Sol, celebramos a Jesús, los eventos empatan exactamente con lo que la teología dice. ¿Y qué es lo que la teología dice? Que cuando la humanidad se encontraba en su punto más oscuro, vino Jesús, que es la luz del mundo. Vino Jesús a alumbrar, a iluminar un mundo que estaba sumergido en la oscuridad. Amén. Qué hermoso cómo Dios pudo transformar este evento. Amén. Otra cosa interesante también que debemos de considerar conforme estamos avanzando en este estudio es que Dios, en su sabiduría tan tremenda, también nos ayudó a partir el tiempo en dos. ¿Recuerdan? El nacimiento de Jesús vino a ser lo que es el calendario del día de hoy, en el que tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Entonces podemos nosotros descansar sabiendo que si tú eres un creyente, un cristiano, y tú celebras la Navidad en estos días, no estás cometiendo ningún pecado. Amén. De la misma manera, si tú eres un cristiano, pero tú consideras que en tu conciencia estás sintiendo convicción porque existe este trasfondo, tampoco estás cometiendo ningún pecado si no lo celebras. Al final del día le quiero decir algo, iglesia, hermanos, queridos hermanos y hermanas, y es que cuando, como le dijo Dios a Pedro, cuando él vio ese manto lleno de animales y le dijo: levántate y come, y Pedro dijo: yo nunca he comido de eso, Señor. Dios le dijo: lo que Dios santifica y limpia, no lo declares tú impuro. Dios declaró limpia y santificada esta fecha, no la declaremos impura. Amén. De la misma manera nosotros los mismos pecadores fuimos declarados limpios y puros ante el Señor. Nadie te puede etiquetar como impuro sin importar tu pasado. Amén. Lo mismo el 25 de diciembre, hermanos, por eso celebramos y le damos toda la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Él, porque esa es la soberanía de Dios. Y bueno, entendiendo ahora lo que estudiamos la semana pasada, vamos a adentrarnos al tema de hoy. El tema de hoy, en la Navidad, nosotros tenemos que enfocarnos en la reconciliación. Reconciliación. Y vamos a entender un poco qué significa reconciliación. Es una palabra que entendemos muy comúnmente, pero reconciliación es algo que es más profundo y lo vamos a estudiar. Y para comenzar a entenderlo, vamos a estudiar dos eventos históricos que tuvieron que ver con la reconciliación. El primero fue la guerra civil en Estados Unidos, que data de 1861 a 1865, una duración de 4 años. 700,000 personas muertas durante este conflicto, en el que el norte peleó contra el sur por la cuestión de la esclavitud. Al final de estos 4 años, Abraham Lincoln firmó el tratado después de que el ejército del sur, la Confederación del Sur, se rindió, y es entonces cuando la esclavitud fue abolida aquí en Estados Unidos. Sin embargo, este conflicto, a pesar de que fue reconciliado, irónicamente Cuba participó como pacificador en el conflicto, no fue perfecto, porque ¿qué pasó después de que la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos? Se vino lo que fue la segregación racial por otros 100 años. Entonces fue una reconciliación parcial, pero no perfecta. Otra reconciliación que también nosotros vemos en la historia fue en Colombia. De 1964 al 2016 estuvo la guerrilla, 50 años de guerrilla en este hermoso país de nuestra hermana Colombia. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Levanta la mano. Estamos aquí. Viva Colombia, arriba Colombia. Viva Colombia. Entonces, este conflicto que duró 50 años, obviamente trajo muchísimos muertos. Y el conflicto surgió por cuestiones de inequidad entre pobres y ricos, por repartición de tierras. Al final, como les decía, se llega también a una reconciliación, muy irónicamente también, Cuba, como les decía. Y en la reconciliación se hicieron varias reparaciones a daños. La primera reparación fue que a los guerrilleros se les reintegró a la sociedad, se desarmaron y se les reintegró a la sociedad. El segundo acuerdo fue que a las víctimas de este conflicto, a las que familiares habían sido asesinados, se les ofreció un perdón público. Es decir, guerrilleros que habían asesinado a familias públicamente tenían que pedir perdón. Y se volvió a recalibrar, se volvió a reestructurar la cuestión de las reparticiones de tierras, la cuestión agrícola, para que fuera
igual entre lo que es los pobres y los ricos. Sin embargo, esta reconciliación pues también fue considerada por muchos hipócrita, fue considerada por muchos injusta, y entonces podemos hablar de una reconciliación que no fue perfecta tampoco, no fue al 100% perfecta. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué es reconciliación? La definición de reconciliación es el hecho de atraer, pactar, convenir, resolver y acordar los ánimos desunidos entre dos partes. Y por experiencia te lo puedo decir. A ver, levante la mano aquí todos los que están casados. Levante la mano. ¿Cuántos están casados aquí? Y déjenla arriba si está cansado también. ¿Verdad? Bueno, el conflicto matrimonial yo creo que es peor que la guerrilla de Colombia y que la guerra civil. Así se siente, amén, a los que estamos casados. Pero al menos en mi casa les puedo decir, y yo creo que en la tuya también, las reconciliaciones son las mejores. En mi casa nosotros nos reconciliamos con unos deliciosos tacos. ¿Cuántos dragones hay aquí como nosotros? Amén, aleluya. Bueno, entonces, como les decía, hablamos la semana pasada acerca de la Navidad. Dimos esta introducción acerca de qué es la Navidad, por qué se celebra el 25 de diciembre. Entonces, con esta introducción quiero pedirles a todos que por favor se pongan de pie para leer la palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy y que el Señor nos hable. Y si quiere repetir conmigo, si gusta repetir conmigo, me adelanté, vamos a leerlo. Dice así, vamos a leer todos. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Vamos a orar, quédese de pie. Gracias, Señor, te damos esta hermosa mañana porque tu palabra, Señor, es perfecta, Señor. Tú nos diste tu palabra, Señor, para toda instrucción, para toda disciplina. Y, Señor, nosotros esta mañana queremos, Padre, ser diferentes a como somos el día de hoy. Queremos declarar que después de haber entrado por esas puertas, haber escuchado tu palabra y haber salido, no somos las mismas personas. Ayúdanos, Señor, a ablandar nuestro corazón si está duro. Ayúdanos, Señor, a entender el concepto de reconciliación contigo, con los demás e incluso con nosotros mismos. Padre, te pedimos que tú te manifiestes en nuestras vidas y que en esta temporada podamos aplicar todo lo aprendido para poder expandir tu reino para aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, y su pueblo dijo amén. Muy bien, tome asiento por favor. Vamos a continuar. Adentrándonos entonces en este tema de la Navidad, ¿verdad? El mundo tiene muchas maneras de vendernos lo que es la paz. En Navidad, obviamente, y conforme nos vamos acercando a Año Nuevo, vienen muchos deseos, muchos deseos. Y la Navidad, muchas veces el mundo no la vende como diciendo, es un tiempo de paz, en el que tú encuentres propósito, en el que tú puedas realmente descubrir la vida y vivirla en su máximo esplendor. Y normalmente lo que se nos viene a la mente, ¿verdad? En un país capitalista, en un país consumista como lo es Estados Unidos, es precisamente el mismo problema que experimentaban los corintios en el tiempo de Pablo, a quienes, por cierto, esta carta les fue escrita. Corintio era una ciudad que era muy próspera, y Pablo, por ahí del año 55, en su segundo viaje misionero, funda esta iglesia. Y ellos, al igual que nosotros aquí en Estados Unidos, tenían un estilo de vida demasiado próspero. Era una ciudad próspera porque era una ruta comercial. Entonces ellos tenían acceso a lo mejor de lo mejor, así como nosotros aquí en Estados Unidos. Pero precisamente esa prosperidad, cuando no tienes el enfoque adecuado, se desvía en pecado, se convierte en pecado. Y ellos transformaron muchas cosas que esta prosperidad les trajo en idolatrías, inmoralidades y cuestiones que eran muy graves. Cuando muchas personas de la iglesia de Corinto llegan a Jesús, llegan al Señor, Pablo invierte mucho tiempo enfatizando
cómo era una vida nueva, cómo debería de ser el caminar cristiano de ahora en adelante. ¿Por qué esta carta aplica para nosotros? Esta carta no fue escrita hacia nosotros, está escrita para nosotros. Nosotros no vivimos en esa época, pero aprendemos mucho de lo que Pablo le escribía a los corintios. El mundo nos dice es que tú puedes viajar y serás feliz. Viaja, conoce el mundo. El mundo nos dice la celebración es lo mejor, el party, la pachanga. El mundo nos dice las posesiones, la prosperidad, tus inversiones es lo mejor, allí vas a encontrar paz. El mundo nos dice ten dinero y se acabarán todos tus problemas. El mundo nos dice encuentra tu media naranja, alguien que sea exactamente igual que tú para que no tengas problemas. El mundo nos dice, ¿sabes qué? Encuentra la validación del mundo. La imagen de atrás está llena de una muchacha con likes. Y entonces nosotros pensamos que necesitamos la validación del mundo a través de todas estas cosas para encontrar la paz. Pero la realidad es que la paz no está allí, hermanos ni hermanas. No está allí. Jesús no lo viene a decir. Entonces, como los corintios, ahora es necesario que reforcemos los conceptos de lo que es la verdadera paz. Y para continuar en este estudio, necesitamos estudiar un prerequisito para que lo que vamos a hablar acerca de reconciliación pueda penetrar bien en nuestros corazones. El prerequisito para todos los que estamos en este auditorio, en esta hermosa tarde, es que nosotros debemos de pertenecer a Cristo. Dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La primera frase, todo el que pertenece a Cristo. Pablo se refiere aquí a los creyentes que ya hemos creído por fe. Romanos 10:9 nos dice básicamente qué es lo que debimos de haber hecho para ser considerados pertenecientes a Cristo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Cuántos de aquí han hecho esa declaración ya de fe? Levanta tu mano. Y si no lo has hecho, no te preocupes. Tenemos un regalo para ti este día. Amén. Entonces vamos a continuar. La pregunta otra vez, ¿ya has creído por fe? Ya vimos quién ha creído por fe. Y si no has creído por fe o no entiendes de lo que estoy hablando, vamos a hablar al respecto en unos momentos. Y después nos dice, tenemos que ser una persona nueva. Es decir, se refiere a nacer de nuevo en nuestros corazones. Nuestra identidad ya no es la misma de antes. Pablo se lo recordaba a los corintios, ya no son los mismos de antes. Los pachangueros, los que se emborrachaban, etcétera, etcétera. Para nosotros aplica lo mismo, iglesia. ¿Por qué? Porque el enojón ahora es paciente, la chismosa ahora es discreta, el borracho ahora está sobrio, el flojonazo, el perezoso ahora es bien chambeador, es bien trabajador. El ambicioso, ¿verdad? Ahora tiene contentamiento con lo que Dios le ha dado. El egoísta ahora pone a los demás por encima de sí mismo. El que era lujurioso ahora mira con los lentes del amor y no con los de la carne a las personas. ¿Todo por qué, hermanos? Por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Para Él sea toda la gloria y honra. Amén. Entonces, denle un aplauso a Él. Continuamos, dice, la vida antigua ha pasado, es decir, una nueva vida ha comenzado. Y en Efesios 4:24 nos explica un poco más expandido. Dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, nuestra vida debe ser un reflejo de Dios ahora que somos creyentes. Es decir, nuestra vida debe reflejar la luz de Cristo, la luz de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo. Lucas 11:36 nos lo describe así, Jesús mismo diciendo así. Nos dice así, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y por eso es que es un requisito, hermanos y hermanas, porque lo que vamos a aprender a continuación acerca de reconciliación comienza con nosotros entender que para hacer eso debemos pertenecer a Cristo primeramente, debemos ser luz. Y una lámpara, como dice aquí, no la puedes esconder. Entonces eso es a lo que se refiere. Muy bien, continuemos ahora sí, vamos al versículo 18.
Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Cuando vemos la palabra regalo, otras versiones de la Biblia dice proveniente de o de solamente. Pero cuando estudiamos la palabra original en la Biblia interlineal, viene del griego, regalo viene del griego didomi, que significa adjudicar o asignar. Y hay un contexto completamente diferente a la palabra regalo. Les voy a decir por qué. En la cultura grecorromana, que es en donde Pablo estaba más involucrado, el regalar, o ya sea asignar o adjudicar, tenía que ver con una práctica en la que tú le estabas diciendo a esa persona: somos leales y estamos aliados. Es decir, un acto de lealtad, un acto de alianza. Entonces, significa que cuando tú regalas algo a alguien, es decir, cuando tú haces una alianza, una lealtad, es porque entonces previamente existía una separación o algo que te separaba. Y es entonces donde nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué entonces yo necesito estar de nueva cuenta aliado a Dios? ¿Por qué Dios me está regalando algo que tal vez yo considero no es necesario? Porque yo he sido bueno toda mi vida. Yo he crecido pues ayudando a los demás, y de repente se me sale una grosería aquí y allá, o he de repente echado una mentiría aquí, pero en promedio creo que he sido bueno. Y muchas personas, especialmente las que no son creyentes, si tú les preguntas en la calle a cualquiera, ¿tú crees que te vas a ir al cielo o al infierno? Ellos te van a decir, bueno, pues espero irme al cielo. Espero irme al cielo, ¿verdad? Y cuando le preguntas por qué, normalmente las personas responden, bueno, porque creo que he sido bueno. Y eso significa que no hemos sido buenos. Cuando dices creo que he sido bueno, es porque tú estás considerando que el promedio de tu carácter ha sido pues entre cosas buenas y malas. Pero Dios nos dice que cuando ya existe un pecado en nuestra vida, en ese momento estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, porque Él no tolera el pecado. Entonces, si nosotros llegamos como Luis con un solo pecado, no sé, el chocolatito que me robé cuando tenía 6 años de la vasija de mi tía, ¿verdad? En ese momento yo estoy condenado al infierno. Así de estricto es el Señor. Y porque ese es el carácter de Dios. Entonces, estamos separados de Él, estamos en un conflicto con el Señor. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver, para ser honestos, con nosotros ahora. Eso ocurrió desde la caída del hombre con Adán y Eva. El pecado se introdujo a la humanidad y en ese momento todos nosotros pasamos ahora a ser pecadores. Solamente hubo un mortal, digámoslo así, de carne y hueso, que fue perfecto en esta vida, y su nombre es Cristo Jesús. Él es el único. Ahora, vamos a ver por qué es que Dios tenía este conflicto con nosotros, los que estamos aquí en este auditorio. Bueno, cuando vemos en Isaías 59:2, la palabra nos dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. No dijo solamente los pecados groseros y los pecados chiquitos, pues sí, los pasamos. No, dijo los pecados, una declaración absoluta. Los pecados. ¿Robaste un banco? Pecado. ¿Robaste un chocolatito? Pecado. ¿Entendemos hasta ahora? ¿Por qué entonces estamos separados y necesitamos ese regalo, es decir, esa alianza de vuelta? Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución nos dice en 2 Corintios, el mismo versículo, pero nos dice en esta declaración el Señor: nos trajo de vuelta a sí mismos por medio de ¿quién? De Cristo. O sea, a través de Jesucristo Dios nos restauró y nos volvió a unir a Él, porque se necesitaba un sacrificio perfecto. Necesitábamos la sustitución por nuestro pecado en intercambio con una ofrenda que fuera perfecta para la humanidad. Entonces, Cristo, viviendo una vida perfecta, Él es esa ofrenda agradable al Señor, por la que Cristo pagó por tus pecados y mis pecados. Amén.
Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, y a Él le debemos que si Dios ahora nos ve justos a ti y a mí como creyentes, si ahora nosotros tenemos una alianza, una relación con Él, es porque pertenecemos a Cristo por lo que Él hizo en nuestras vidas, aun cuando nosotros éramos pecadores, y somos pecadores y seremos pecadores mientras estemos en este cuerpo. Pero la buena noticia, dice la palabra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Amén. En el día de Cristo Jesús tú vas a ser perfecto. Y qué hermosa noticia saber esto. Que Dios no mira a Luis, que Dios no te mira a ti, Dios mira a Cristo en ti, porque la justicia de Cristo fue imputada sobre tu persona. Es algo hermoso y nos debe de hacer pensar, como dice en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que explicábamos ahora. Cristo sufrió y murió por tus pecados. Cristo pagó el precio que a ti y a mí nos correspondía pagar. Eso es a lo que llamamos gracia, un regalo inmerecido. Amén. Vamos claros hasta ahora. Entonces, ¿cómo no hemos de alabarlo? ¿Cómo no hemos de adorarlo? Él nos ha dado una esperanza eterna. Antes teníamos temor, ¿qué va a pasar el día que me muera? ¿Dónde me voy a ir? El día de hoy tú y yo tenemos la seguridad de que estaremos en su presencia el día que hagamos esa transición. Amén. No tenemos miedo a la muerte. No deberías tener miedo a la muerte si has sido justificado. Bueno, continuemos. El mismo versículo 18, tercera parte, nos dice, bueno, Dios te dio un regalo que te trajo de vuelta a Él por medio de Cristo. Ahora Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ok. Tarea, la palabra original tarea es diaconía en griego. ¿Han oído la palabra diácono, verdad? Bueno, pues son los que hacen tareas. Es decir, diaconía, tarea significa servicio, ministerio, chamba, trabajo. Ok. Y con todo respeto lo quiero decir, en esta iglesia, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando Dios nos ha salvado, no fue con la intención de convertirnos en, y con respeto lo digo, mascotas espirituales. Es decir, como ese gatito que rescatas de la calle, lo traes todo flaquito, mugroso, cochino, lo bañas, lo lavas, le das de comer, lo pones gordito y lo acaricias y ahí lo tienes nada más. ¿Qué uso tiene ese gato? Yo sé que hay muchos aquí que tienen gatos, por favor no me odie después de esto. Es bonito, son creación. Pero en el contexto, en el trasfondo de nosotros como cristianos, no somos una mascota espiritual. No fuimos rescatados solamente para que Dios encontrara placer de vernos ahora, bueno, pues ya. No. Nosotros fuimos llamados a ser diáconos, a ejercitar la diaconía, la tarea, a ponernos a chambear. Y aquí está, no lo digo yo, lo dijo Jesús cuando les dijo en Marcos 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí está la chamba. Ya te traje, ya te compré, te redimí, ya estamos en una alianza, tenemos lealtad el uno con el otro por medio de Cristo. Ahora necesito que te pongas a trabajar, que te pongas a chambear. ¿Cómo? Predicando el evangelio a toda criatura. Y aquí viene la parte donde vamos a decir ouch o amén. ¿Cuántas personas o cuántos de los que estamos aquí hemos predicado el evangelio este año? Amén, aquí tenemos uno. Ok, ¿cuántos hemos sido intencionales en predicar el evangelio? Si no lo has hecho y tú eres creyente, créemelo, todavía te quedan unos cuantos días antes de la Navidad, ¿verdad? Pero el punto es este, que tú entiendas que Dios no te rescató solamente para decir, bueno, ya me rescató, ahora yo voy a la iglesia los domingos, me siento, me baño, me perfumo y a comer. Dios me va a acariciar ahí, me va a decir cosas bonitas, una mascotita. No, hermanos y hermanas, si tú estás aquí es porque Dios quiere que tú te alimentes para que puedas servirle allá afuera, predicando el evangelio a toda criatura. Hazlo, sé intencional. Amén, aleluya. Vamos a hacerlo, iglesia. Pasamos al siguiente versículo y vamos a entrar al núcleo de esta enseñanza.
Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Vamos a comenzar a desglosar este hermoso versículo. La primera parte, cuando dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, aquí Dios está dándonos a través de la palabra, y no lo digo yo, nos está dando la evidencia de que Jesucristo es Dios. Jesucristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, porque Él es Dios. Entonces, si un día llegan a tocar a tu puerta sectas como la de los Testigos de Jehová, corre o diles, pasa, quiero orar por ti. Los vas a espantar luego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos creen que Jesús era el arcángel Miguel. Completamente erróneo, porque el arcángel Miguel es una creación. Jesucristo no es una creación. Jesucristo es Dios, y aquí lo está declarando la palabra. O si llegan a tu casa los muchachitos güeritos o güeritas con corbatita negra, camisa blanca, en bicicleta, que son los mormones, también no creas, porque ellos pensaban que la Trinidad no era una unidad como lo creemos ahora. Ellos piensan que son tres personas separadas, entre otras cosas que están totalmente fuera de contexto, están completamente erróneos. Tenemos otra secta, nomás para llamar un ejemplo rapidísimo, la luz del mundo. ¿Cuántos oyen hablar de la luz del mundo? Horrible, horrible. Un día ves en documental en Netflix que habla todas las cuestiones atrozas que cometieron de abuso sexual, etcétera. Estos disque líderes, ¿verdad? Representantes según esto de Jesucristo. Bueno, ellos creen que Jesús sí era el Hijo de Dios, pero no era una divinidad. Algo así como un ¿cómo se llamaba un Aquila que se creía como un semidios, ¿verdad? Un Prometeo o algo así. Entonces debemos de tener cuidado. Aquí Dios nos está diciendo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Siguiente parte nos dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Ya nos limpió, ya nos trajo a Él, nos ha reconciliado consigo mismo. Ahora nos da este mensaje, como decía el versículo anterior, para nosotros tener una tarea, tener un trabajo, una chamba. Qué dichosos nosotros. Dice Romanos 4:8, dichoso aquel a quien no se le toma en cuenta su pecado. Imagínate, tú vas a llegar con Cristo no para ser juzgado por tus obras, sino para solamente dar reporte de lo que hiciste en su nombre y que vengan los galardones. Pero los que no creyeron en Cristo, ellos van a llegar con el Padre para ser juzgados por su pecado, y como todos pecamos, ¿qué creen? Ellos van a ir al infierno. Qué dichosos somos, hermanos, de que podemos declarar que nuestro pecado no nos ha sido tomado en cuenta. Y muchos de los que estamos aquí hemos hecho cosas horribles, horribles. Y muchos de los que estamos aquí, les aseguro, tenemos cosas en un rincón oscuro que nadie sabe. Pero ¿qué crees? El Señor, como lo dije anteriormente, Él va a perfeccionar lo que ha comenzado en ti. Permanece en Él. Amén. Hay que ser agradecidos. Segunda de Corintios 5:20, seguimos avanzando. ¿Por qué? Bueno, Él nos ha dado esta tarea. Nosotros ahora, dice aquí el 5:20, dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Primera parte, somos embajadores de Cristo. Aquellos que saben un poquito de la diplomacia, etcétera, un embajador es básicamente un representante. Cuando nosotros vamos a la embajada de México en Estados Unidos, tenemos a un representante del gobierno de México en los Estados Unidos. Lo mismo pasa con las otras embajadas. Entonces, cuando dice aquí la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo, somos responsables de representarlo dignamente. Y esto, hermanos y hermanas, es una gran responsabilidad. Amén. Gran responsabilidad. Entonces, regresando al tema de la reconciliación, nosotros tenemos que ser agentes de reconciliación, no agentes de división. Y aquí voy a tocar fibras sensibles para todos nosotros, créanmelo. Yo ya estuve lleno de chipotes las últimas 2 semanas haciendo el estudio porque me cayeron muchas piedras que el Señor me arrojó. Ahora les toca a ustedes. Y veo que nadie trajo casco, así que prepárese.
La pregunta es, ¿somos agentes de reconciliación o somos agentes de división? Cuando llega la comadre, ¿qué cree que pasó? Mira que fulana y mengana ya no les debería de hablar, ya no debería que sus hijos se junten con ella. Sí, cierto, sí, no. Estamos siendo, si usted es la comadre que está escuchando eso, ¿está siendo usted agente de división o agente de reconciliación? De división. Venimos a la iglesia, vemos al pastor o a los líderes, ya sea de hombres, ¿no? Vemos a Emilio ahí y todo. ¿Sabe qué? No me gusta cómo enseña el pastor, no me gustan las camisas que trae. O sabe qué, que Emilio, no me gusta su acento de la Ciudad de México, como que está muy chilangón, pues, ¿verdad? No se crea, ¿verdad? I love you, bro. ¿Dónde está? Mi esposa es de la Ciudad de México, por cierto, lo digo. La comida más sabrosa y la gente más hermosa del planeta, mi vida. Yo soy de Guanajuato. ¿Cuántos de Guanajuato hay aquí? ¿Ninguno? Ah, arriba. Bueno, comercial rapidísimo, ¿verdad? Vamos a regresar. Y llegamos y escuchamos o vemos estas diferencias. Y entonces es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? No me gusta cómo el pastor da, o no me gusta este líder de este grupo. Hermano, hermana, mire, venga a mi casa. Aquí vamos ahorita a hacer algo mejor. ¿Estamos siendo agentes de división o estamos siendo agentes de reconciliación? De división. Nosotros fuimos llamados a la unidad. Fuimos llamados a ser esos embajadores, esos agentes. Los problemas entre dos personas de tu familia en las que tú no tienes nada que ver y de repente te piden a ti tomar un partido, irte de aquí o de allá, y tú lo tomas, ¿estás siendo agente de división o estás siendo agente de reconciliación? Estamos siendo de división. Analiza esas áreas de tu vida en donde estás siendo un agente. Si eres creyente, analiza esas áreas de tu vida en donde estás siendo un agente de división en lugar de ser un agente de reconciliación. Entonces aprendemos que hay tres dimensiones, ¿verdad? Dice, vamos a ver rápidamente esto que dice aquí Colosenses para afirmar lo que acabamos de decir. Colosenses 3:13 dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Has perdonado? Ese es el primer paso hacia la reconciliación. ¿Has perdonado? Porque tú ya eres perdonado, estás reconciliado con Dios por medio de Cristo. Allí ya tenemos la reconciliación. Pero vamos a hablar ahora de la otra reconciliación, que es con las demás personas. ¿Has perdonado para reconciliarte? Y por último, hablamos, la Navidad nos debe recordar reconciliación con Dios a través de Cristo. Nos debe recordar la reconciliación con los demás a través del amor, a través del perdón. Nos debe recordar también este tercer punto en el que quiero detenerme un poco. Comúnmente lo decimos como: ¿te has perdonado a ti mismo? Muchas veces, hermanos, aún siendo creyentes, ya hemos recibido el perdón del Señor. Hemos hecho lo que está en nuestras posibilidades para reconciliarlos con los demás. Pero muchas veces dejamos que el enemigo nos siga acusando y no recibimos el perdón del Señor en su totalidad. Yo he cometido cosas terribles en mi vida, como muchos de ustedes aquí también. He lastimado gente, igual gente me ha lastimado, pero he cometido errores muy groseros, pecados groseros. Y aunque yo sé que Cristo me ha perdonado, que el Señor me ha restaurado, me ha hecho una nueva criatura, y por su gracia estoy aquí compartiéndoles esto, también he hecho mi tarea para reconciliarme alrededor. A veces, y yo sé que tú te vas a sentir identificado, a veces el enemigo me dice: no, es que eres el mismo, no has cambiado. Y nos lo dice al oído. No, hermanos, si dudamos de lo que Dios ha hecho, es entonces porque no hemos aceptado esa gracia en su totalidad. Seguimos siendo esclavos de la condenación del enemigo y ya no. Perdónate recibiendo en su totalidad el perdón de Dios en tu vida. Adopta esa nueva identidad y dale gloria a Él. Hace un par de días vi un video
de un cantante que se llama Jesús Serán Romero. Y digo solamente cantante, antes hubiera dicho que era algo más, pero es un cantante. Él publicó un video en el que el encabezado decía: Dios nos ha abandonado. Y él dio una disertación de unos 6 minutos diciendo por qué Dios nos había abandonado. Su argumento era que Dios nos había abandonado a nuestras responsabilidades. Jesús vino, hizo su trabajo y nos pasó la estafeta para que la agarremos y vayamos nosotros ahora sí haciendo nuestra chamba. Es decir, Él te abandonó a tus responsabilidades. Pero esa es una gran mentira, hermanos. Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha reconciliado con Él. Dios nos ha reconciliado con el Padre, a ti y a mí. Si un día sientes que Dios te ha abandonado, es solamente el enemigo queriéndote condenar. Dios no nos ha abandonado. Y de hecho un argumento que él decía es que Jesús mismo en la cruz dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Teológicamente incorrecto, hermanos. Jesús estaba haciendo referencia al Salmo 22, que el mismo David escribió, y las primeras líneas eran: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando tú ves que esa frase que comienza con un sentimiento de abandono, después el mismo salmista declara victoria del Señor, te das cuenta que Jesús estaba hablando: estoy comenzando aparentemente derrotado, pero al final yo voy a vencer a la muerte, yo he vencido al mundo. Amén. Dios no nos ha abandonado, iglesia. Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha reconciliado con Él. Algo más hermoso es que después del Salmo 22, ¿qué salmo sigue? El 23, ¿verdad? Y el Salmo 23, quiero que te pongas de pie. El Salmo 23. Si no te lo sabes, es la primera vez que vienes, no te preocupes. Y si te lo sabes, recítalo junto conmigo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová habitaré por siempre. Dios nos ha reconciliado, hermanos. Dale un aplauso a Él. Quiero pedirle al grupo de oración que por favor pase aquí al frente. Los hermanos del ministerio de oración, qué tremendo ministerio. Que pasen aquí al frente, por favor. Y a los que estamos en este auditorio, los quiero invitar a que pasen aquí al frente si tú necesitas, número 1, reconciliarte con Dios. Queremos orar por ti. Número 2, si alguien de los que están aquí necesita reconciliarse con los demás o con alguien de tu familia, con alguien de tu trabajo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pasa aquí al frente. Queremos orar por ti. Número 3, si tú ya has recibido al Señor en tu corazón, si tú tienes sanas relaciones con los demás, eres pacificador, has hecho tu trabajo bien, predicando el evangelio, pero el día de hoy te sientes que el perdón no ha sido suficiente porque el enemigo te dice que nunca cambiarás, perdónate a ti mismo. Pasa al frente. Queremos orar por ti. Yo sé que aquí hay personas que no están gozando de esa reconciliación con Dios. Pasa al frente, pasa al frente. Quiero invitarte.
¿Quién de aquí necesita del Señor en su vida? Levante su mano. ¿Quién de aquí necesita? Pase al frente, hermana, pase al frente, por favor. Pase al frente para que oremos por usted. ¿Quién de aquí necesita reconciliarse con alguien de su familia? Pase al frente, por favor, queremos orar por usted. ¿Quién de aquí necesita perdonarse a sí mismo? Levante su mano. Pase al frente, hermana, queremos orar por usted. Y si hay más gente, no tenga pena, pase aquí. Todos estamos igual de desconchinflados, empezando por mí. Un pastor decía, cuando Jesús fue al basurero, lo sacó a usted primero, pero después escarbó más al fondo y me sacó a mí, ¿verdad? Ahí estamos aquí. Pase al frente. Necesitamos más gente que quiera orar. Si hay más personas aquí, diáconos, siervos maduros en la fe, pasa por favor para que oren por usted. Alguien más de los que servimos aquí en la iglesia, necesitamos oración, necesitamos orar. Alguien más pase aquí al frente, por favor. Necesitamos un varón. Carl, si nos puedes ayudar aquí para orar por nuestro hermano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación con Dios, con los demás, contigo mismo. Vamos a entonar este canto exaltando a nuestro Dios por su bondad. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Vamos a contar que tu fidelidad sigue persiguiéndome. Decláralo, iglesia. Dile a él, tu fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre, por este hermoso momento en el que hemos aprendido que podemos tener paz contigo a través de nuestro Señor Jesús. Somos reconciliados contigo por amor. Gracias, Señor, porque podemos ser mensajeros de esa buena noticia con los demás y reconciliarnos con las personas en las que nosotros teníamos conflicto. Gracias, Señor, porque hoy nos quitamos esa mochila de acusaciones y nos perdonamos confiando en el perdón que tú nos has dado a nosotros, Señor. Te agradecemos por tu amor y, Señor, bendice estas fiestas. Ayúdanos a hacer luz entre nuestros familiares. Ayúdanos a ser la sal en medio del mundo insípido. Ayúdanos, Señor, a ser tus embajadores. Te lo agradecemos en el precioso y poderoso nombre de tu Jesús. Y su pueblo dijo amén. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesús. Que tengan un hermoso domingo. Dios les bendiga. Los esperamos aquí en los siguientes eventos.